El análisis de los fenómenos humanos en un diálogo crítico y plural. La riqueza y complejidad del hombre y sus manifestaciones sociales. Bienvenidos a El Universo Humano en Extensión, una contribución de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todas y a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a su programa El Universo Humano en Extensión. Esta es una aportación de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Escúchenos todos los jueves a las 5 de la tarde en el 104.1 de frecuencia modulada en Radio Universidad. Les saluda su amigo Ernesto Duque Padilla. Como ustedes saben, en este espacio comentamos temas de interés y actualidad en la cultura. Ofrecemos nuestra opinión desde el punto de vista de las ciencias sociales, particularmente el psicoanálisis, la sociología, la antropología, la historia y de vez en cuando hasta de la filosofía. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema también de preocupación social como es el de la violencia. El tema de la violencia como parte del universo humano en extensión. Para eso tengo dos invitados de lujo. Está con nosotros el doctor Jesús Homero Sousa Rivera y la licenciada Ana Gabriela Sousa González. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido, esta es tu casa. Muchas gracias, Ernesto, es un honor estar aquí contigo y te agradecemos mucho la invitación. Y la licenciada Ana Gabriela Sousa González, muchas gracias, licenciada, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bien, anunciamos nuestros teléfonos en el estudio para que nos llamen, hagan sus preguntas o comentarios o sugerencias. El teléfono es el 482-6995. Llámenos y participe en su programa El Universo Humano en Extensión. El doctor Sousa ha sido compañero nuestro en la universidad, en Extensión Universitaria, estuvo a cargo del programa Vida Saludable y eso seguramente, doctor, te dio una percepción muy amplia de lo que es el problema de la violencia entre los jóvenes y por ahí de lo que se puede hacer para prevenirla en el sistema educativo. Así es, maestro Duque, tuve esa grata experiencia de estar con ustedes en Extensión Universitaria, pero también tuve una gran experiencia cuando fui director del Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial, en donde uno de los puntos importantes era la atención de la violencia, principalmente la violencia de género, la violencia contra la mujer. De manera que has estado pues en el sector de salud y muy relacionado con este tema. También la licenciada Ana Gabriela Sousa se ha desempeñado en el medio de la salud, en el medio social, como coordinadora estatal del programa Sí Mujer. Así es, bueno, estuve yo al principio como parte de un centro de atención contra las mujeres, de violencia contra las mujeres, y bueno, después la oportunidad de estar como coordinadora estatal, que también pues me dio oportunidad de trabajar con todas ellas. Bien, pues la violencia es algo inherente al género humano. Se puede extender en la historia, en la cultura, y se puede hablar de distintos tipos de violencia. La violencia está presente como un problema de género, como un problema en la familia, como un problema social, y en general se puede incluso hablar de climas de violencia como es el que tenemos actualmente. ¿Qué podemos entender entonces para entrar en materia por violencia? Bueno, la violencia realmente es un problema multifactorial. Podríamos decir que es un problema social, es un problema cultural, es un real problema de salud y no es inherente solamente a la mujer, como bien lo mencionaba, sino que es un tipo de violencia generalizada. Pero en los últimos años se ha dado un gran estudio y una gran preferencia a la violencia de género. Y aquí pues a mí me gustaría que la licenciada nos comentara qué es género, porque muchas veces nos confundimos y pensamos que género es igual que sexo. Y cuando hablamos de género muchas veces pensamos que es solamente en la mujer, pero la realidad es que la violencia de género es muy específica y sí, aquí le daría la oportunidad. Sí, el concepto género es de uso reciente, ¿no? Aunque el concepto en su origen es muy amplio, sin embargo ahora se escucha más. Así es. ¿Qué debemos de entender entonces o cómo hacemos esta distinción? Esta diferencia, bueno, como sexo, pues bueno, es las diferencias y las características biológicas que los seres humanos tenemos, anatómicas y fisiológicas,
y entre hombres y mujeres, y por géneros el conjunto de ideas, de creencias, de roles, de atribuciones, constituidas o construidas por cada cultura, y eso hace pues la diferencia de masculinidad y de feminidad. Pero entonces, el sexo se refiere exclusivamente a la condición física. Genética. Genética. Sí, genética. Entonces, ¿cuántos géneros hay? Géneros son 2, masculino y femenino. Ahora se empieza a hablar de tercer género. Del tercer género, pues sí. Bueno, esos ya Pero son... eso ya es construcción, es otro tipo de construcción. Sí, más que todo son factores socioculturales los que dan la característica de género, mientras que, como lo mencionábamos, las características físicas, genéticas, nos dan el sexo hombre-mujer. Entonces, cuando hablamos del problema de violencia de género, ¿estamos hablando del problema que sufren las mujeres? Específicamente, todo lo que se entiende como género, sean hombres, mujeres, ancianos, niños, adultos, pero con características socioculturales que le permiten su sexualidad, por así decirlo. Mientras que hablar de sexo, pues es hablar de hombre y mujer, genéticamente hablando, ¿sí? Cromosómicamente hablando. ¿Cuál es la situación en este sentido en que nos encontramos, no sé si en México o en el mundo, y qué es lo que nos debe preocupar? Digamos que cuál es no sé si hay indicadores de violencia de género. Claro que sí. Últimamente, después del año 2000, se han estudiado específicamente la violencia de género como un tipo de violencia de todo tipo, principalmente físico o psicológico, pero también podemos llamar económico y social. Hay diferentes tipos de violencia. Sexual. Uno de los principales situaciones que nos dan la característica de violencia, pues es el ataque, principalmente el ataque físico, ¿verdad? Digamos que es lo más evidente, ¿no? Es cuando una persona llega al hospital con golpes. Es lo más evidente. Eso es lo más evidente. Pero no es lo único. Yo no. me preocuparía incluso por las formas más sutiles de violencia, porque hay violencia psicológica, claro, emocional. lo que es la psicológica, la económica, la patrimonial, la sexual, todos esos son tipos de violencia que bueno, no solamente los golpes son tipos de violencia. Una mujer puede estar viviendo una violencia bastante fuerte, bastante drástica psicológicamente, y que no la golpee, o sea, que no le haga ni un solo golpe, ni un solo moretón. Sí, claro. Y sin embargo, bueno, pues eso es algo que está afectando tanto su autoestima, su personalidad, y bueno, tiene muchas consecuencias, tanto familiares como sociales, ¿verdad? Entonces, sí no debemos de creer únicamente que la violencia es los golpes, los empujones, los gritos, ¿no? Es también todas esas formas de maltrato. Yo creo que hasta la discriminación, la segregación, el abandono. Fíjate, Ernesto, tú como psicólogo debes conocer muy bien, la violencia emocional es la más frecuente violencia que ocurre en las mujeres. 4 de cada 10 mujeres, o sea un 43% de nuestro país, son humilladas, menospreciadas, encerradas, o destruido su hogar, o vigiladas, o amenazadas. 4 de cada 10 mujeres. Esto es una constante. ¿Y te refieres a las parejas o te refieres a las mujeres en general? Me refiero a las mujeres en general. Esto está dentro de la encuesta ENDIRE, que es la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares. Y esto es 2011. Pero fíjate, la segunda causa es la violencia económica, ¿sí? 2 de cada 10 mujeres, 24.5%, sufren violencia económica, ¿sí? ¿Cómo? Vigilar su gasto de dinero, su prohibición a trabajar o a estudiar, o les quitan los bienes o les quitan el dinero. Hay una estadística muy interesante que los días de pago son los días más violentos para las mujeres. ¿Sí? Fíjate que deberían de ser los días más alegres en la familia, ¿no? Pues fíjate. Porque yo tengo la imagen antigua del hombre irresponsable que el día de pago pues llegaba ebrio a la casa y con poco dinero porque se había ido a la cantina, en cambio llevaba los zapatos boleados y un cachito de lotería. Y en el caso de Saltillo, Pangariel, porque lo compraban en las cantinas, o pan de pulque. Pero esa es una forma de violencia muy dramática, ¿no? Porque la angustia de una madre que tiene a su cargo la alimentación de los hijos y muchas veces también con el conjunto de la economía familiar, es decir, los pagos, las rentas, los créditos, es increíble, ¿no? Tiene que soportar esa
esa inquietud de no saber de dónde va a obtener. Licenciada, usted que estuvo en esta función pública, debió haber conocido una cantidad inmensa de casos de este tipo, ¿no? Así es. Donde la pareja exponía a estas formas de privación a su pareja. ¿Qué nos puede comentar en ese sentido de, digamos, si hubiera casos típicos, frecuentes, recurrentes o muy dramáticos? Pues yo creo que, bueno, en mi experiencia durante todo ese tiempo que yo estuve trabajando, pues sí vimos tanto casos muy dramáticos como pues casos no tan explícitos, ¿verdad? Pero ajá, sí, lo que sí nos dimos cuenta es que pues no hay un estrato social específico. Bien, claro. ¿Verdad? Claro. Se puede dar en el alto. Muchas veces pensamos, no, nada más la gente pues que no tiene mucha educación, que no tiene muchos recursos, son los que viven más violencia y no, también la gente de estratos altos, de clase alta, también sufre ese tipo de violencia y aunque tengan dinero, pues se les puede, como decía el doctor, estar controlando. Sí, bueno, pues no te voy a dar, no te doy para el gasto, o yo lo pago, yo lo compro. Entonces es un tipo de violencia que las mismas mujeres están viviendo y que, bueno, pues independientemente del estrato social en el que vivan. ¿Qué hace una persona que es víctima de la violencia? ¿Existe la cultura de la denuncia? ¿A quién acude? Se está trabajando en esa cultura. La gente las mujeres no estaban muy acostumbradas a la denuncia. Ajá. ¿Por qué? Pues por el miedo, por el que dirán, porque no me van a hacer caso, porque ¿cómo le voy a hacer? Si yo voy y denuncio un tipo de violencia, bueno, pues en el mejor de los casos, pues a lo mejor lo van a meter a la cárcel o se va a enojar y pues me va a ir peor. Entonces, lo que se ha estado trabajando durante todo este tiempo son campañas para que la mujer se anime a esta denuncia y bueno, se trabaja en conjunto con las autoridades para sensibilizarlos, porque muchas veces la autoridad no estaba muy sensibilizada en estos temas y pues nos topamos en muchas ocasiones con que, no, pues si no viene golpeada, pues eso no. Sí, no, si no viene así casi creo que con el ojo de fuera o con un navajazo, pues no, eso no es violencia, ¿verdad? Entonces se ha estado sensibilizando, se han hecho muchas campañas, muchas capacitaciones tanto con los médicos. Nosotros yo que trabajaba en salud, trabajábamos con los médicos, se trabajó también con procuraduría, con los ministerios públicos, para que ellos también estuvieran sensibilizados, no que no lo conocieran, sino que no estaban sensibilizados para atender a este tipo de mujeres, que son mujeres que vienen muy lastimadas tanto emocionalmente como físicamente en algunas ocasiones. Entonces, sí es muy difícil. Dice, bueno, pues ¿para qué voy y denuncio si no me van a hacer caso? ¿O para qué voy y denuncio si no le van a hacer nada? Sí, y esta falta de sensibilidad que en algunos casos dio incluso origen a situaciones fatales, ¿no? De algunas mujeres que llegaron a denunciar insistentemente, pero no fueron escuchadas, hasta que después, bueno, sufrían consecuencias, algunas homicidios, ¿no? Así es. Bueno, estos casos se hacen muy famosos, aunque no sean constantes. ¿Por qué les parece si vamos a un corte musical para seguir hablando de este tema? Vamos a escuchar canción para la Marcha Mundial de la Paz y la No Violencia con Caroline Cruz. Vamos por el mundo, juntos en la marcha. Ven que todo el mundo es nuestra casa. Todos por el mundo, vamos a tomar la plaza. Vamos por el mundo, juntos en la marcha. Ven que todo el mundo es nuestra casa. Todos por el mundo, vamos a tomar la plaza. En nombre de la paz, hay que ponerse en acción. Hay que decirle a quien pasa que somos la marcha del mundo, cansados de guerra y desgracias. Vamos por el mundo, juntos en la marcha. Ven que todo el mundo es nuestra casa. Todos por el mundo, vamos a tomar la plaza. Hay que decirle a los dueños
dueños del mundo, que hagan la paz por toda la tierra, que el mundo es de todo el mundo, ya estamos hartos de guerras. Que el mundo es de todo el mundo, ya estamos hartos de guerras. Que el mundo es de todo el mundo, ya estamos hartos de guerras. Guerra de fronteras, raza contra raza, guerra por negocio y pregón de gloria, juego de piratas, siempre esa trampa cuenta otra historia. Vamos por el mundo juntos en la marcha, ven que todo el mundo es nuestra casa, todos por el mundo vamos a tomar la plaza. Hay que decirle a los poderes del mundo, bandera blanca por toda la tierra, que el mundo es de todo el mundo, ya estamos hartos de guerras. Que el mundo es de todo el mundo, ya estamos hartos de guerras. Que el mundo es de todo el mundo, ya estamos hartos de guerras. Guerra de fronteras, raza contra raza, guerra por negocio y pregón de gloria, juego de piratas, siempre esa trampa cuenta otra historia. Todos por el mundo juntos en la marcha, vamos a tomar la plaza. Todos por el mundo juntos en la marcha, vamos a tomar la plaza. Todos por el mundo juntos en la marcha, vamos a tomar la plaza. Todos por el mundo juntos en la marcha, vamos a tomar la plaza. Todos por el mundo juntos en la marcha, vamos a tomar la plaza. Todos por el mundo juntos en la marcha, vamos a tomar la plaza. Todos por el mundo juntos en la marcha, vamos a tomar la plaza. Todos por el mundo juntos en la marcha, vamos a tomar la plaza. Todos por el mundo juntos en la marcha, vamos a tomar la plaza. Todos por el mundo juntos en la marcha, vamos a tomar la plaza. Estás escuchando El Universo Humano en Extensión. Continuamos. Ya regresamos, estamos en su programa El Universo Humano en Extensión. Está con nosotros el doctor Jesús Homero Sousa Rivera y la licenciada Ana Gabriela Sousa González. Estamos hablando de la violencia y comentábamos, mientras escuchábamos este tema musical, sobre algunas cosas interesantes. Yo les preguntaría cómo ha evolucionado este asunto de la violencia. La gente se pregunta si existe más o menos violencia o por qué ahora llama más la atención y cómo entonces se detecta, cuál ha sido el fenómeno, digamos, evolutivo de este tema. Lo que pasa, Ernesto, es que siempre ha existido violencia. Uh-huh. ¿Sí? Lo que pasa es que no se detectaba en forma oportuna. Había una falta de sensibilización a nivel profesional, tanto del sector social, salud, psicólogos, trabajadoras sociales, de desconocimiento del tema o de lo que llamamos la revictimación de la víctima. ¿Revictimización? De la víctima. ¿Qué es esto, doctor? Que tratamos de decirle a la mujer, mira, no pasa nada, mira, chulita, todo está bien. Y no detectábamos. O sea, ¿como consolarla? Como consolarla, en vez de alentarla que denunciara o alentarla que ella misma pusiera en orden las cosas. Aquí la licenciada puede darnos lo que se ha de llamar, o se hace llamar, las herramientas de detección a nivel profesional de una mujer víctima de la violencia. O sea, licenciada, antes no se medía, no había forma de detectarla más que por la denuncia. Así es. ¿Hay herramientas entonces, como un test, digamos? Exactamente, pruebas, sí, son el sector salud, la Secretaría de Salud a nivel federal, tiene unas herramientas que son las que se aplican en los hospitales, en las áreas de urgencia, en las áreas de consulta, que son unas preguntas muy básicas que el médico hace a la mujer
y si por alguna de ellas la mujer te contesta que sí, entonces es que la mujer está viviendo un tipo de violencia familiar, ya sea física, psicológica, económica. Entonces, porque muchas veces llegaba la mujer y llegaba, por ejemplo, con un golpe en el ojo. Y le decía, no, pues es que me caí, me pegué con un mueble. Ah, bueno, pues muy bien. Entonces ya le daba, pues ¿qué era lo que hacía el doctor? Bueno, pongas esta pomadita y se acabó. A la semana llegaba otra vez la señora con un apretón aquí en el brazo, un moretón. Con un moretón. Sí, otra vez. No, pues es que me pegué. Entonces, no había esa, a lo mejor, sensibilización, como decía el doctor, por parte de los médicos, decir, bueno, a ver, como que un foquito se les prendiera de que, bueno, pues esta señora porque está viniendo cada semana o con un cuadro de gastritis o de dolor de cabeza, y entonces el doctor dice, bueno, pues esto ya no es normal, o sea, le estoy dando un medicamento y no se le quita. Entonces, ¿esto por qué es? Pues a lo mejor detrás de eso hay una problemática de violencia. Entonces, lo que se les está sensibilizando, se les está indicando a los médicos es que apliquen esa herramienta de detección, que son, le digo, 5 preguntas, y entonces se le refiera a esta persona. O sea, el médico lo único que va a hacer es detectar y decir, ¿sabe qué, señora? Mire, la voy a pasar a este departamento, que es un departamento específico, que son los centros especializados en violencia familiar que existen en los hospitales, en los hospitales, por pronto la Secretaría de Salud, en donde existen lo que es el área de psicología, el área de trabajo social. En algunos de ellos hay algún abogado que les pueda dar algún tipo de orientación, pero pues principalmente lo que es el área de psicología y el área de trabajo social, que ellos se encargan, pues bueno, de darle algún tipo de ayuda, de apoyo, de terapia a la mujer que está viviendo ese tipo de violencia, y lo que es el área de trabajo social, pues a darle un seguimiento a toda esta problemática que ella está viviendo. ¿Qué les parece si aprovechamos para comentar qué opciones tiene una persona que sufre violencia? En términos generales, ¿qué instancias hay en la Secretaría de Salud, en el sistema de salud? Digamos también a nivel profesional, ¿qué personas pueden atender estas situaciones? Bueno, sí existen centros específicos de atención a la mujer violentada o a la violencia. Específicamente el sector salud tiene los centros Sí Mujer, pero también la Secretaría de la Mujer participa activamente, y también la Secretaría de la Juventud, el DIF, el mismo DIF, el DIF nacional, el DIF, tienen su personal específico profesionalizado para la atención de víctimas. Yo te quiero decir, Ernesto, que bueno, existía la norma 190 antiguamente, la norma oficial mexicana 190, que era la atención a la mujer, pero yo tuve la oportunidad de trabajar en la modificación a la norma 046, que ya es una norma específica sobre la violencia en la mujer. Esta norma es a partir del año 2005, más o menos 2005, sí. En donde la modificación ya te habla precisamente sobre lo que se debe hacer en los casos de violencia familiar y de sexual. Género en la mujer. Sí. Muy bien, ¿qué les parece entonces si mencionamos algunos tipos de violencia, como pudiera ser la violencia sexual o laboral, o algunos otros que tengamos por ahí más recurrentes? Una de las violencias que ahora se están estudiando con más frecuencia es la violencia laboral. Fíjate que un 14%, casi un 15% de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia laboral. ¿Y qué estamos hablando de esto? Por ejemplo, que les piden el estado de ingravidez. Al momento de pedir ellos un empleo, se les pide estado de ingravidez. Eso está en contra de la ley, está en contra de la norma completamente, ¿sí? Uno de los estados que más tiene este problema es Chihuahua, ¿sí? Se menciona que casi un 40% de la problemática laboral está en ese estado. Pero Coahuila no anda tan mal, Coahuila tiene un 21% también de problemas. En ese sentido. En ese sentido, sí, aunque Coahuila es de los estados que menos violencia de género tenemos. Estamos ocupando, creo que el lugar número 29, si mal no recuerdo, en los últimos indicadores. ¿Cuáles serían los más altos? Los más altos sería el estado de Nayarit. Sonora. Es de los más. Nayarit, Estado de México y Sonora. Son los más violentos. ¿Tienes cifras a nivel mundial, doctor? ¿Cuáles son los países más violentos? Fíjate, en términos generales. En términos generales, los países más violentos y que menciona la Organización Mundial de la Salud son los países nórdicos, curiosamente. Me parece increíble, ¿no? Parece Porque increíble. Tenemos la impresión de que los países nórdicos tienen menos violencia. Así es, incluso por el clima. No, son de los más el violentos. Carácter. Noruega, Suecia.
son de los Dinamarca, son de los más violentos. Y el menos violento en los países europeos, fíjate, es España. Sí, curiosamente España es de los menos violentos. Es muy difícil establecer correlaciones, porque yo quería preguntarles qué hace más o menos violento a un país, a una comunidad, a un género, a una sociedad, a una institución, que es difícil, ¿no? Bueno, se mencionan algunos factores, es multifactorial, pero hay un triángulo que se ha estudiado mucho, la Organización Mundial de Salud ha estudiado mucho, tú como psicólogo lo debes entender, la relación alcoholismo, drogadicción, violencia. Bien. Ese triángulo es tremendamente y quizás como factores correlacionados, ¿no? Porque yo no estoy seguro de que sea causa-efecto, ¿no? Es obvio que el alcohol va a generar violencia, no es causa, pero a lo mejor son parte de un mismo problema. Así es. Sociedades violentas también son sociedades con más problemas de alcoholismo. Y recuerda que pues, el alcohol y la droga desatan el circuito de la furia a nivel cerebral, y que eso puede ser también un factor predisponente. Fíjate que pensaríamos que los estados del sur de México serían altamente violentos contra las mujeres, sin embargo sus usos y costumbres son muy respetuosos de la Mira, mujer. Uno piensa que por más tradicionales hay, por ejemplo, más machismo y una situación más conservadora del rol violento del hombre. Pero fíjate, Chiapas es de los menos violentos, ocupa uno de los últimos lugares en violencia contra la mujer, violencia de género, fíjate nomás. No, pues sí es interesante, llama la atención. Oye, doctor, voy a comentar algo que a lo mejor parece que se sale del tema. A ver. Pero te lo voy a decir, y es que tenemos muy presente todavía la cuestión del mundial, y bueno, no me digas de eliminar, ahí hay un jugador que fue expulsado por una situación de violencia, ¿verdad? Uruguayo, Suárez, Suárez, sí. Y vas a ver por qué me traigo el tema a colación. Porque me voy a referir a las formas de violencia más sutiles. También el momento en que en las redes se circuló el tema, pues la sanción parece excesiva. Yo no sé ustedes qué piensen, creo que la FIFA se excedió. Inmediatamente también aparece el comentario de que deberían de mandarlo a tratamiento con un psicólogo o un psicoanalista. Yo pienso que sí requiere, Suárez, un tratamiento muy especial, para que se dé cuenta que requiere más malicia para poder sofisticar su técnica, como lo hacen los demás jugadores, y poder producir, por ejemplo, lesiones como un traumatismo cráneoencefálico o una fractura de cadera o de fémur, sin que el árbitro, sin que el público y sin que nadie se dé cuenta. Entonces, a mí me parece que la violencia de este jugador es de una candidez enorme, ¿no? Una espontaneidad muy grande. Y se tiran las mordidas, bueno, pues a lo mejor esa es su forma de expresión. Bueno, pero dice que la violencia en el deporte está culturalizada, ¿no? Está. A través de normas y reglas. ¿Y qué fue lo que castigaron? Que no siguió las normas sofisticadas para agredir al jugador, porque es cosa de todos los días, ¿no? Las faltas en el fútbol, vamos, no se entiende el fútbol. Todo tipo de deportes. Sin este tipo de faltas, ¿no? Sí. Bueno, el tema es porque en nuestra sociedad las formas organizadas de violencia también se vuelven más sutiles. Y eso es muy peligroso, es muy delicado. Cuando empezamos con toda esta tensión que hay sobre la violencia de género, llamamos la atención también de las parejas violentas, y estas se vuelven sus técnicas más sofisticadas. Así es. Y entonces de los golpes que le daban a la mujer pasan ahora al maltrato emocional. Y a esto que tú mencionabas, dejar a una mujer sin el sustento y sin dinero para que le dé comer a sus criaturas es terrible. Es una violencia tremenda. Así es. Y bueno, entonces hablamos también de otras formas, por ejemplo la violencia sexual. Es una de las violencias más comunes. La violencia de pareja sexual no se detecta con oportunidad porque muchos callamos o callan situaciones que en su intimidad pueden hacer. Sin embargo, pues se menciona que 7 de cada 100 mujeres han sufrido alguna vez algún tipo de violencia sexual, y más las prostitutas, ¿no? Las prostitutas son uno de los factores, uno de los sectores que más sufren algún tipo de violencia por el tipo de trabajo que tienen. Aquí la licenciada te puede dar más datos. Pues sí, lo que pasa es que, como decíamos, antes el que una persona estuviera, o una mujer estuviera dentro de su matrimonio, no podía hablar de una violación. Pero ese es el problema. Así es, o sea, que es una violación, claro. es el tener una relación sexual en contra de su voluntad. Claro, y aún dentro del matrimonio se puede dar una violación. Y tendría el mismo peso jurídico. Claro. Bueno, antes de las últimas reformas que se hicieron, sí existía
no estaba tipificado como una violación ese tipo de violencia dentro del matrimonio, pero ya se hicieron las reformas y ya se tiene como tipificado como delito de violación ese acto en contra de la voluntad de la mujer, aunque esté casada, no importa. Bueno, doctor Sousa, licenciada, se nos acaba el tiempo, el tema es muy amplio. Sí, hombre, pero entonces me tienes que ofrecer tu palabra de que vas a regresar con y otros temas, doctor, licenciada. Claro que sí. Te agradezco mucho. No, a ustedes. Mucho su atención a este llamado y yo, como siempre, me despido de ustedes deseándoles salud y vida. El universo humano en extensión, una contribución de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Escúchanos en nuestra próxima emisión, aquí en el 104.1 de Radio Universidad, la cultura universitaria en el cuadrante.